Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día miércoles 22 de julio, como siempre a las 11:30 de la mañana hora de Chile, a través de txsplus.com estamos para un capítulo más de Ciberlegal, la tercera semana ya de julio, en donde estamos viendo algunos temas que van en cierta medida como en una serie que partimos en junio con una en particular, julio continuamos con otra, la de hoy día se llama La Cuenta de la Luz. Desde el punto de vista de ciberseguridad y desde el punto de vista de societario, ustedes se preguntarán qué tiene que ver la cuenta de la luz con lo que venimos hablando anteriormente en relación a los ciberataques que ocurren, los ciberdelitos, por qué llegamos en algún momento a hablar de la cuenta de la luz. En el primer capítulo abordamos particularmente lo relativo a qué ocurría después de un fin de semana largo, ¿cierto? Volvíamos al trabajo todos y el día lunes nos encontramos con una desagradable sorpresa en donde estaban nuestros sistemas tomados, había un ransomware que se había apoderado y había encriptado la información y obviamente nacía la desesperación, vimos que habían protocolos que lograron usar los respaldos físicos que se habían realizado, había protocolo interno de actuación, se citó una sesión de urgencia y se logró liberar la información y no se pagó. El segundo capítulo vimos que no había sido tan simple como creíamos, sino que se había filtrado información, habían logrado copiar la base de los clientes y esta vez nos llegó un correo 10 días después de ocurrido el primer hecho, en donde nos exigían obviamente el pago de una suma de dinero o de otra forma iban a liberar esta información y discutimos el por qué no era bueno pagar, porque nos transformábamos en buenos pagadores y lo más probable es que íbamos a ser nuevamente atacados. Cuando uno analiza esto en una sesión de directorio, en un comité de gestión o un comité de tecnología e información, regularmente lo que ocurre al interior de la empresa es que ellos se cuestionan cómo a la empresa tal o cual, grande, pequeña, mediana, le ocurrió este hecho, porque a mí jamás me ocurriría eso. Es lo mismo cuando uno ve que a alguien le robaron la cuenta, el dinero de la cuenta corriente de su celular o del computador o accesaron a través de sus claves que robaron también porque las tenía anotadas ahí en un Word. Eso, desde el punto de vista psicológico, tiene una explicación. Se llama la teoría del mundo perfecto, en donde yo pienso, por un tema incluso de protección y de seguridad mental que busca el cerebro en este caso, es decir, lo que le pasó a ese otro, a mí no me va a pasar. A mí no me van a chocar, a mí no me van a robar, a mí no me van a asaltar, no se me va a perder la información que yo tengo en la empresa porque estoy con los sistemas, tengo el personal adecuado, entonces a nosotros eso no nos va a ocurrir. Bueno, yo hasta que ocurre. Es como a mí me gusta andar en moto y en los motoqueros hay un dicho que dice que hay motociclistas que o se han caído o que todavía no se caen, pero en algún momento despacio o fuerte te puede pasar. Entonces está dentro de las alternativas y las posibilidades y eso es algo que también hemos hablado, que el riesgo se mitiga pero no se anula. Yo no puedo llegar a un riesgo serio y decir eso a mí jamás me va a pasar porque, le insisto, las posibilidades son de 0 a 100, siempre hay un nivel de posibilidades de acuerdo a cómo nosotros hayamos logrado mitigar ese riesgo. Entonces, para ir empujando un poco hacia donde los quiero llevar, esto ocurre más allá de lo que ustedes puedan creer, y así como el dicho de los motociclistas, en sí de seguridad también lo hemos dicho en este programa, existe el dicho de que hay empresas o personas que saben que han sido hackeadas y hay otras personas que no saben que han sido hackeadas, pero todo en cierta medida, de una u otra forma, puede que hayamos tenido un virus, alguien notó que se ralentizó el computador, que no me carga tal aplicación y el TI revisa, no, te entró un troyano en su oportunidad o tenías tal o cual aplicación que es peligrosa porque en realidad está corriendo detrás y te está robando y te está espiando y robando datos. Eso en cierta medida es un ataque automatizado del cual no somos conscientes, pero en cierta medida fuimos hackeados, se vulneró el sistema nuestro. Y recuerden que los hackers pueden ir desde el gorro blanco hasta el gorro negro, pasando por diversos colores, dependiendo cuál es la actitud. Hay hackers buenos que son contratados incluso por empresas precisamente para probar los sistemas de seguridad que ellos tienen y de esta manera ver cómo mejorarlos para no... es como la especie de operación Daisy que se da en la oportunidad del colegio. Probábamos cuando no existía la premura para ver cómo perfeccionalizar ese procedimiento. Y acá es un poco lo mismo. Entonces la cuenta de la luz y el por qué, se lo voy a contar a la vuelta, el por qué llegamos a este título, la cuenta de la luz, y qué es lo que acusó
o detonó dentro de la empresa qué es lo que estaba ocurriendo, además de los dos ataques que supuestamente habían sido frustrados las veces anteriores. Nos vamos a ir al corte con la primera canción, con un temazo de AC/DC, Thunderstruck. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta, amigos, como siempre a través de txsplus.com. Recuerden, además, siempre me gusta decirlo, que el podcast queda alojado después en la página de TXS Plus y además está en el canal de YouTube de Ciberlegal, donde pueden encontrar incluso la temporada 2023 del programa. Volvemos con el tema de la cuenta a la luz. Imaginémonos la figura, alguien se da cuenta, financieramente ocurre en que para que ustedes entiendan un poco cómo funciona la dinámica dentro de la empresa. Puede ser que en un directorio, por ejemplo, nos citen del área de TI para rendir o dar explicación cuál fue el motivo por el cual se realizó el ciberdelito, cuáles fueron los daños, si fueron cuantificables, si se afectó terceros. La semana pasada vimos que habían datos de clientes a los cuales les puse antes, al público en general se dio un comunicado respecto al tema y empezamos a analizar cuáles son los si tenemos que invertir para protegernos de una u otra forma, y se cita al comité financiero. El financiero obviamente realiza, por ejemplo, un balance actualizado y dice, mira, acá hay un incremento, por ejemplo, los costos, que es lo que siempre importa dentro de la empresa, son no solamente facturar, sino cuáles son los costos para soportar la operación. Y resulta que se da cuenta, y tenemos además al perito invitado ahí que estaba rindiendo respecto a su informe financiero, y ahí hay un cruce de la información y dicen, efectivamente, hay un incremento desmedido de lo que veníamos consumiendo en luz. Uno se imagina muchas veces, y lo tiene en lo que ocurre en una casa, que puede gastar en una familia, no sé, de 4 personas, 50.000, 100.000 pesos, dependiendo de si usa o no a esta altura del año. Una empresa, eso a veces es tan grande el consumo que tienen de energía que no es raro que se dispare una cuenta de la luz, en este caso, que pueden ser a veces de millones de pesos. Pero si, por ejemplo, sube un 40 o un 50%, es que hay algo que está fallando o algo que está ocurriendo. Y ahí nos enteramos que efectivamente lo que existía además dentro de los servidores de la compañía es que teníamos estos ciberdelincuentes que habían montado un servidor para poder, estaban usando un servidor para poder realizar, en este caso, minando criptomonedas. Un poco para señalarles cómo funciona esto, las criptomonedas, todos las hemos escuchado, que se cotizan, que sirven para pagar, sobre todo en el mercado hoy día de los ciberdelitos. Ustedes han escuchado que se exige un rescate, que el tipo te dice, tienes que depositarme en esta cuenta, que son a través de criptomonedas. Y obviamente eso lo usan para intercambiar en el mundo digital las criptomonedas, pero esas no nacen así como hoy día el dinero digital o el dinero de los bancos centrales se imprime, comillas, a través de estas entidades que tienen la facultad para hacerlo. Las criptomonedas se van generando a través de un código que son los blockchain, ¿cierto? Donde están estas cadenas o bases de montadas estas criptomonedas, pero tienen que minarse, y el minar lo que exige es tener servidores y además un alto consumo de energía eléctrica. Ustedes también han escuchado que es lo mismo que pasa hoy día con la inteligencia artificial, que requieren mucha energía. Ahí hay un montón de mitos que yo, si saludo a la inteligencia artificial, se consumen 25 litros de agua, eso no es así, pero sí requieren mucha energía precisamente para enfriar esos servidores, porque consumen mucha energía en particular. Hay un tema ahí también con los computadores cuánticos, cómo funcionan y cómo están en ciertas capas enterrados en cierta medida para poder enfriarlos, y con unos dispositivos especiales. Pero lo que pasa acá en la empresa en particular es que no nos dimos cuenta, se apoderaron los servidores, y además no solamente habían encriptado nuestra información, habían robado bases de datos y estaban ofreciendo venderlas, sino que además aprovecharon el momento y se quedaron durmiendo en los servidores ahí sin que nosotros nos diéramos cuenta, y estaban, como les digo, minando. Eso obviamente ya no solamente está el costo financiero, que se incrementa, un costo fijo en este caso, que se dispara de manera desmedida la cuenta de la luz,
mientras estaban ahí, los cortamos, pero pueden haber estado 3, 4 meses hasta que alguien se dio cuenta y dijo, oye, el mes pasado pagamos 3 millones de pesos en la cuenta de la luz y este mes pagué 10. Algo ocurrió, ¿no? Es que siempre alguien en la información, es que estamos en invierno, es que los aire acondicionados, es que hay unos que están funcionando mal, es que el medidor, es que veamos, y ahí pasan 2 o 3 meses porque a veces las vueltas en las empresas son así de largas, se le encomienda un trabajo a alguien para que lo supervise, lo ejecute y puede rendir en 30, 60 días más la información cuando ya pasaron 2 o 3 meses de consumo de energía. Entonces, no es raro que esto ocurra, pero por eso particularmente lo hacen los ciberdelincuentes. Incluso puede ocurrir que los servidores sean tan potentes que nunca se den cuenta que los tipos estaban durmiendo ahí y minando en este caso. Pero bueno, ahí el tema es un poquitito más grave porque aparte de eso, nosotros, y eso particularmente en Chile y también es aplicable a ciertos países de Latinoamérica, cuando nosotros no tenemos las medidas tomadas que son las necesarias para poder prevenir un ciberdelito, podemos ser fruto en este caso de una investigación. Es decir, no solamente fuimos víctimas de, como les digo, de este ransomware. No, nos amenazaron con filtrar la información de nuestros clientes y alguna de ellas fue efectivamente robada y tuvimos que salir explicaciones. Más de algún cliente puede haberse molestado, nos pidió, que sé yo, un descuento de la cuota mensual, otros terminaron el contrato, que ya tiene un impacto económico, además del impacto, como les dije, reputacional, que hay empresas que salen a comercializar el fraude ajeno y dicen esto a nosotros nos va a pasar porque lo que le ocurrió a ellos, porque entraron de esta forma y nosotros tenemos cubierto esto y migran los clientes a esa compañía, sino que además podemos ser fruto aun cuando, como les digo, no se haya cometido otro delito que este en particular, de haber estado ellos minando y podrían haber, por ejemplo, mantenido un servidor con alojamiento de pornografía infantil, que son mucho más graves aún. Si yo no tengo las medidas necesarias tomadas para prevenir ese fraude, para detectarlo a tiempo, para hacer la denuncia de rigor, puedo ser fruto de una investigación penal porque en cierta medida fui cómplice por no actuar o no haber sido diligente en esto del fraude en particular. Y ahí, en el ecosistema que hemos venido hablando hace un tiempo, se cruzan dos normativas en particular, que es la ley, en este caso responsabilidad penal de las personas jurídicas, con la modificación que existió de la ley de delito económico, que introdujo dentro de esta ley base precisamente la ley de delito informático que se encuentra vigente ya hace un par de años en Chile, que modificó una normativa que era del año 99 y la mejoró obviamente, y dentro de esto obviamente está el tema de ciberseguridad. Entonces, como directorio, como empresa, viene otro, ahora le he hablado puros males, la idea es no asustarlo, pero que sí abramos obviamente los ojos y veamos dónde estamos poniendo los incentivos dentro de la empresa para ir obviamente mejorando y adecuando nuestra empresa a esto. ¿Por qué? En el caso del empresario familiar, que ya lo nombramos, en el cual hoy día estamos ejecutando esta serie de, como laboratorio de prueba, el POR lo tenemos como un ratón de prueba con toda esta hipótesis. Particularmente no era una empresa así de seguridad, que ellos además, yo he asesorado, he sido parte de directorio de empresas así de seguridad a nivel latinoamericano, y ellos son los que más tienen que preocuparse porque, como les mencioné anteriormente, la vara para ellos es más alta. Ellos no podrían excusarse o decir, oye, yo no, en realidad no tengo por qué cumplir porque cumplo con lo básico, ¿no? Pues si usted es especialista en materia de ciberseguridad, está al tanto, su gente respira esto, no me diga que esto no lo había previsto, se había ocurrido en 3 o 4 partes anteriormente. Y ahí el castigo puede ser mayor o la vara, como le digo, con que se lleva a cabo la investigación es mucho más exigente. Pero además es porque ellos son fruto de ataques precisamente porque los hackers, hay hackers que les gusta vanagloriarse simplemente y decir yo logré vulnerar a tal empresa que dicen ser los líderes de seguridad en Latinoamérica. Hay empresas también, como asesoré una en particular también, que se dedicaban ellos a botar sitios falsos de bancos. Estaban contratados por la banca y buscaban sitios falsos que son los que estos que generan precisamente la estafa a través de sitios supuestamente verdaderos, pero que varía una letra. Les he dicho otras veces cómo funciona la tipografía y detrás está montado un sitio que es fraudulento, y esta empresa en particular lo que hacía era derribar o bajar esos sitios. Por lo tanto, los ciberdelincuentes tenían una especial animadversión con la empresa y estaban permanentemente, y uno veía y el mapa en vivo de los ataques los cuales están tratando de ser fruto y cómo ellos los lograban repeler. Entonces, todo esto, como les digo, dependiendo siempre del riesgo de la compañía, no siempre el riesgo es igual para todo el mundo, tenemos que mitigarlo de acuerdo a la exposición y el riesgo que cada uno tiene, pero es importante que ustedes sepan que hoy día el empresario familiar que factura
tiene internet, tiene un correo electrónico, una página web y un servidor local, puede verse expuesto aun cuando lo que venda él sean repuestos, quesos, lo que sea. Hoy día las tortas, uno compra tortas, paga a través de un medio electrónico, a través de un banner en la página web, lo que sea. Todo este comercio electrónico sirve para que los ciberdelincuentes precisamente entren a través de estas puertas y logren vulnerar nuestros sistemas. Como les digo, la idea no es en ciberseguridad, hoy día hemos sacado varios dichos, ciberseguridad, en materia penal también se dice eso, pero en seguridad en particular se señala de que les regalo miedo para venderles seguridad. No es la idea del programa, la idea es que sepamos de que existen estas cosas, como dicen en Estados Unidos, lo que no lo sé, simplemente no lo sé, por lo tanto no puedo hacer nada para poder mitigarlo. Aquí tienen que estar conscientes de que existen hoy día este tipo de ataques que son muy rentables para los ciberdelincuentes y que buscan obviamente perpetrar. Hace un rato atrás, tipo 10 de la mañana, me llamó un cliente de una empresa que quiere que la ayude a recuperar un dinero. Le robaron 21 millones en la cuenta corriente, clonándole el teléfono a través de un método en particular, y él no se dio cuenta hasta un par de horas después. Entonces, así de grave está la situación hoy día, para que nos cuidemos y seamos conscientes de la gravedad que puede ser esta. Él me decía, yo no tengo hoy día cómo pagar los sueldos, que estoy una semana de pagar los sueldos y me robaron todo el flujo, los gastos, lo que tengo que pagar los proveedores del mes. Estaba realmente desesperado. Entonces, para que tengan conciencia de aquello. Nos vamos a ir con una canción, otro grupazo que es Metallica, Enter Sandman, este intruso que entra en la noche mientras todos duermen, que es un poco lo mismo que hizo el ciberdelincuente de la historia que les conté. Nos vemos a la vuelta. Y amigos, estamos de vuelta para el bloque final y de cierre de este programa Ciberlegal de este miércoles 22 de julio. Recuerden, txsplus.com, todos los podcasts alojados, está el podcast de este programa y varios programas muy interesantes ahí, pero están todos los capítulos de este 2026, y además pueden encontrar en el YouTube de Ciberlegal, el canal, los capítulos anteriores. Estamos cerrando ya el bloque y para dar algunas recomendaciones para que esto no nos pase. Hoy día lo que estamos tratando de hacer es ayudar también a las empresas que no están profesionalizadas, porque ¿qué es lo que tiene el emprendedor hoy día? Tiene una idea, genera esa idea, empieza a generar flujo, empieza a vender, empieza a crecer, muchas veces de manera no orgánica, incluso exponencialmente. Y me ha tocado atender empresas que las he creado con 3 socios, me llaman a los 6 meses porque quieren asesoría permanente, porque se les está yendo de las manos un poco el buque, y ya van en 60 personas. Entonces imagínense, en 6 meses crecer a ese ritmo, a cualquiera se les descontrola en cierta medida el negocio, y tampoco tienen ellos la experiencia para poder dirigir una compañía. Entonces estas empresas que se están profesionalizando tienen que estar atentas a todas estas circunstancias que ocurren. Antes uno se preocupaba de la parte legal, la parte tributaria, la parte contable, y estábamos listos. Hoy día no, pues hay que estar la ley CARIN, la ley en este caso de responsabilidad de las personas jurídicas, hacer el compliance de rigor, viene el compliance de datos y ciberseguridad a propósito de la entrada en vigencia el 1 de diciembre de la nueva ley de datos. Entonces hay muchas cosas de las cuales tengo que preocuparme. El otro día el dueño de una empresa me decía, oye, a los empresarios no nos dejan trabajar con tantas leyes. Bueno, pero es que la sociedad a usted, eso fue mi explicación, que le gustó un poco nomás, le está entregando un marco, y usted tiene que mitigar precisamente los riesgos que a través de su actividad usted le puede causar a la sociedad, porque nosotros como Estado le brindamos el espacio para que pueda vender su producto y pueda desarrollarse económicamente, y le pedimos de vuelta, y eso es el compliance y por qué está establecido, que usted tome las propias medidas para asegurarnos de que su actividad no va a causar daño a terceros. Es en definitiva. Entonces usted como director, como dueño de empresa, tiene que preguntarse eso. Revise las cuentas, la cuenta de la luz, oye, ¿por qué creció? ¿Por qué subió tanto el monto? Veamos si tenemos hoy día un mapeo de riesgos, veamos si necesitamos llevar a cabo un compliance. La mayoría de las empresas hoy día que están contratando, grandes empresas con proveedores pequeños, le están exigiendo no solamente que se adhieren a su compliance, sino que generen un compliance propio en particular para que tengan adecuado el sistema interno si es delito, que muchas veces ocurren. Y eso también tengo 25 historias para contarle, que una gran empresa que tenía todos sus medios resguardados de pago y todo, entraron los ciberdelincuentes a través de un proveedor frecuente que facturaba recurrentemente en montos más o menos importantes, modificaron las cuentas en los PDF internos de la factura y lograron desviar fondos. Y en definitiva la empresa le dijo, el chiquitito, el proveedor le dijo, y a mí no me has pagado, le pagaste al ciberdelincuente esta factura de 10 millones de pesos, me tienes que pagar a mí porque yo no he recibido el pago de la factura en particular. Entonces
De eso tenemos que preocuparnos. El llamado no es a preocuparse, es a ocuparse. Cuando ya ocurre el ciberdelito es muy difícil que podamos recuperarnos, como el caso que les conté anteriormente. Los dejo invitados para que se suscriban a mi columna en LinkedIn, que es la previa, la precuela en cierta medida del programa, y es más extensa y tiene más contenido. Acá lo que hacemos es resumir y contar obviamente la historia un poco más resumida para en estos 30 minutos explicarles cuáles son los riesgos del ciberespacio hoy día, particularmente de la empresa y el directorio. Los dejo invitados para el próximo miércoles 29 de julio, como siempre, a través de txsplus.com a las 11:30 en punto. Un abrazo y que tengan un buen término de semana.